un ratito. Listo. Ya. ¿Me dicen si se puede ver, por favor? ¿Sí, chicos? Sí se puede ver. Ya, genial. Entonces vamos a comenzar la clase, ya que es algo muy sencillo. Son medidas de tendencia central en datos agrupados y no agrupados. Entonces, las medidas de tendencia central que vamos a ver hoy día son las que ya conocen, chicos. O sea, tenemos, por ejemplo, la moda, que ya lo han escuchado, la mediana, la media aritmética y los cuartiles, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es la moda, la mediana, la media aritmética? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y estas son las principales medidas de tendencia central, porque te van a preguntar, ¿cuál de estas no es medida de tendencia central? Entonces ahí van a hablar sobre pucha, cuál es la moda, cuál es la mediana, cuál es la media aritmética, ¿ya? Entonces, la moda, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, es la observación que más se repite en todos los datos, o sea, la forma más común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, eh, estos son modas en datos no agrupados, o sea, no están en un grupo, no están en una tabla. Entonces, por ejemplo, agrupados, ya, no agrupados. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, ¿ya? En este ejercicio se tiene la siguiente información. Tenemos 2, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 5, ¿no? Entonces, para ustedes aquí, ¿cuál vendría a ser la moda? ¿Cuál es lo que más se repite? ¿El 5? Exacto, muy bien. ¿Sí, Mica? Iba a decir el 5 también. Perfecto, muy bien. Ese vendría a ser la respuesta. Es, como dicen, es lo que más se repite en, en el grupo de datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo les digo, ahora me escuchan bien. Por ejemplo, yo tengo así, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, ¿ya? Entonces yo digo, pucha, aquí se repiten dos veces los mismos números. Tenemos 2 y tenemos 3. Entonces, cuando se repitan dos veces, se va a llamar bimodal, ¿ya? Listo, esa es una. Y cuando se repita más de dos veces, o sea, si es que tenemos, por ejemplo, ya, tenemos esto. Tenemos que se repite el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de multimodal. Y esto les va a servir porque les van a preguntar en su guía que van a resolver. Entonces, si se repiten dos veces, bimodal. Si se repite tres veces, o sea, dos veces a más, multimodal. Y ahora, por ejemplo, si a mí me dan 1, 2, 3, 4 y no hay algo que se repita, que no existe, no hay moda, no me vayan a poner cero, porque eso no es. Cuando no tienes moda, se llama amodal, ¿ya? Entonces, tenemos bimodal, multimodal y amodal. Y les acoto que sí preguntan tanto en el examen como en su seminario, ¿ya? Entonces, recuerden eso, bimodal, multimodal y amodal. Ahora, yo tengo un ejercicio aquí. Tenemos el estado civil de 100 personas. Entonces, tenemos el estado civil soltero, casado, divorciado. Entonces, para ustedes, ¿cuál de aquí es la moda? Casado.
Casado, muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque hay 60 personas que son casadas. Ahora, me van a decir, ¿por qué, Clau, no es 60 la moda? Porque no estamos calificando la moda, primero, es una escala nominal y ordinal. Y ustedes saben que la nominal y ordinal son variables. ¿Qué variables son? La nominal y ordinal. Cualitativas. Cualitativas. Exacto, perfecto, son cualitativas. Entonces, cualitativa de letras, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a guiar de las letras, o sea, casados, ¿no? Entonces, en este caso, 60 personas representan al grupo de casados. 10 personas representan el número de divorciados. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto en este ejercicio, te dice número de hijos de 60 personas. Entonces, por ejemplo, 10 personas tienen 0 hijos, 21 personas tienen un hijo y así sucesivamente. Entonces, aquí, ¿cuál vendría a ser la moda? Y acá me está presentando números. ¿Cuál vendría a ser la moda aquí? Las dos personas. Ya. ¿Alguien más? La moda sería 1. La moda sería uno. Ya. ¿Uno qué? Un hijo. Exacto, muy bien. Está bien. Está bien su lógica. Entonces, ustedes saben de que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son el número de hijos que tienen. O sea, por ejemplo, 10 personas tienen 0 hijos. 21 personas, un hijo. 15 personas, 2 hijos. Entonces, la moda en sí vendría a ser tener un hijo. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Ya? Espérenme. Ya. Ahora sí. Cualquier cosa los estoy leyendo por el chat. ¿Ya? Ahora sí. Este es otro tipo. Ahora, yo les dije que hay tanto modas para datos agrupados y no agrupados. Lo que acabamos de ver es moda en datos no agrupados. Ahora, cuando hablamos de agrupados, es cuando están en tablas, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, solo vamos a hablar de datos no agrupados porque esto los dejo para que lo lean, pero, no lo toman. O sea, yo no voy a enseñarles lo que son fórmulas porque no va, ¿no? Yo les enseño lo que va a venir en el final, en el seminario y que en verdad les va a servir, ¿no? Entonces lo dejo por aquí, el, la fórmula, si es que preguntan en el seminario, pero la verdad es que no lo hacen, no lo hacen, ¿ya? Ahora sí, para terminar, este es un ejercicio de la guía. A continuación se presenta información sobre el número de hijos de 100 familias, ¿ya? Entonces tenemos el número de hijos y la cantidad de personas que tienen hijos. Entonces, ahí, para ustedes, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Familia con 3 hijos. 3 hijos. Familia con... 3 hijos. Ya, muy bien, sí. ¿Por qué? Porque tenemos 26 personas que tienen 3 hijos. Muy bien, perfecto. Familia con 4 hijos, no. Nunca me pongan números, así que estos desechados. Y sería familia con 3 hijos. Y también, mira, te preguntan la modal, pero sí hay moda, ¿no? Entonces, muy bien, sería la letra D. Seguimos, chicos. Entonces, esa es la parte por la moda. ¿Hay alguna pregunta sobre la moda o todo quedó claro? Ya. Deme un ratito. Todo claro.
Ya. Listo, chicos. Entonces, continuamos. Ya, a ver, la mediana. La mediana es como lo que está al centro de nuestro grupo de datos. Por ejemplo, tenemos valores de acá. Tenemos estos valores y si tienen estos valores, siempre ordénenlo ascendentemente. Entonces, por ejemplo, tenemos 11, 8, 13, 20, 14. Lo ordenamos. Lo tenemos ordenado y siempre vamos a buscar el medio, ¿ya? Nuestro medio va a estar acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si son números pares, o sea, ¿qué quiere decir? De que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces siempre no va a haber un número que esté al medio, entonces va a haber dos números, 11 y 12. Entonces, 11 más 12 entre 2, porque vamos a sacar el promedio de esos, 11.5. Entonces, mi mediana es 11.5. ¿Ya? Ahora, digamos que tengo 3, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, el que está al medio vendría a ser el 8. Entonces, mi mediana vendría a ser el 8. Sencillo. Ahora, quiero que quede muy claro las propiedades de la mediana. ¿Por qué? Porque les van a preguntar en el examen. Te dice, es única. Existe solamente una mediana para todo el conjunto de datos y eso es correcto. Solo existe una mediana. Seguimos por acá, la 3. Se aplica también en variables que pertenecen a la escala ordinal. También recuerden eso. Y es muy variable en muestra en muestra, porque no todas las medianas van a ser iguales en todas las muestras. Ahora, esto quiero que tengan en claro. Valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo un grupo que es 1, 3, 5, 7 y 8, ¿ya? Tengo este grupo de datos. Y mi mediana, ¿cuál vendría a ser mi mediana aquí? Entre este grupo de datos. 5. Exacto, sería 5. Pero digamos de que yo no quiero que sea 1, yo quiero que sea 2. Y no quiero que sea 8, quiero que sea 9, ¿ya? Entonces, en este caso, los valores extremos no tienen efectos sobre la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo he cambiado mis números de los costados y mi mediana sigue siendo 5. O sea, ¿qué quiere decir? De que los valores extremos no tienen efectos. O sea, si yo cambiara los números extremos de mis grupos, mi mediana no va a cambiar. ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Ya, genial, perfecto, me encanta. Mica, ¿tenías la mano levantada? Sí. Cuando dicen que pertenecen a la escala ordinal, eso es Ajá. o sea, también Ah, puede aplicar a cualitativa y eso o no? a Como en cualitativa sí. ordinario. No, a Ordinal cualitativa. ordinal en el sentido de una escala porque está en orden ascendente. ¿Me entiendes? Porque todos los números están de descendente a ascendente. Entonces por eso lo toman como escala ordinal, porque lleva un orden. Pero ¿Sí se entendió? ¿Cómo? siempre van a ser números, ¿verdad? O también pueden ser como... Ah, normalmente son números, ¿ya? Ay, Entonces lo toman así como ordinal. Ya, ahora sí. La mediana en datos agrupados. Esto fácilmente no les pregunten, pero igual. Nosotros cuando nos digan, digamos, la mediana, y lo vamos a ver después, la mediana en datos agrupados es digamos, la mediana, me olvidaba. Ajá. La mediana es igual a 50%. ¿Por qué? Porque si tú tienes un gráfico, ¿no? Entonces, la mediana es como la mitad, ¿no? Entonces, la mitad vendría a ser 50%. Ahora sí, si te preguntan, hallar la mediana en esta tabla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros dicen mediana en datos agrupados, nosotros siempre vamos a ver este de acá, este de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir?
cierto que mi mediana es 50%, ¿no? Mi mediana es 50%. Entonces yo ubico, ¿dónde está mi 50%? Está entre este número y este número de acá, ¿ya? Entonces, mi número está acá, ¿cierto? Está entre el 18 y el 51.5. Ahora, entonces, si está entre el 18.75 y 51.25, ¿cuál escojo? Porque tengo que escoger una clase. Tengo que ver dónde está mi mediana, ¿en la clase 2 o en la clase 3? ¿No? Entonces, siempre lo que hacemos es poner ¿cómo lo digo? El que se pasa del 50%. Entonces, el que se pasa es 51.25, ¿no? Entonces, en este caso, mi mediana estaría en la clase 3. Ahora, ahorita no es cuestión de que se lo aprendan, porque vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿ya? Pero solo quiero que tengan el concepto de que si te preguntan hacer esto, tú primero te vas al HI porcentual mayúscula y luego te vas en donde está tu 50%. O sea, mi 50% está entre 18.75 y el 58.25. Entonces veo la clase 2 y la clase 3. Mi 50%, ¿cuál es el que se le pasa? El 51.25. Entonces mi mediana es en la clase 3. Ahorita lo vamos a ver mejor, no se preocupen. Y bueno, acá les pongo los datos agrupados, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan, se los dejo ahí si es que los doctores se ponen maleados y en verdad quieren preguntarles eso, y ya. Ahora sí, ustedes ya saben la media aritmética. La media aritmética es básicamente, por ejemplo, cuando quieren sacar el promedio para saber si han jalado o no jalado o van a dar aplazados, ya, igualito. Entonces, nosotros sumamos todos los números y lo dividimos entre la cantidad de números, ¿no? Por ejemplo, sumamos todo y todos estos números son 10. Entonces, la suma entre 10 sale 51.6. Ya ustedes saben cómo es la media aritmética, ¿no? Igual, esta es la fórmula para frecuencias cuando están en tablas, pero los dejo ahí, no lo van a utilizar ustedes, ¿ya? Igual, y ahora sí, hasta ahí es sobre la media, la moda, la mediana y la media aritmética, ¿ya? Ahora, otra cosita que me estaba olvidando. La media aritmética, cierto que nosotros la mediana habíamos dicho de que los valores extremos no tienen efecto sobre la mediana. Acá sí. ¿Por qué? Porque digamos de que yo tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Entonces, esta es mi media aritmética. O sea, estos son los números que quiero hacer con mi media aritmética. Pero, ¿qué pasaría si yo cambio los datos extremos? O sea, no quiero que sea 2, quiero que sea 3, y no quiero que sea 9, quiero que sea 11. Entonces, cuando yo haga mi media aritmética, se va a cambiar los datos extremos. Entonces, otra propiedad de la media aritmética es de que sus valores sí cambian. Sí cambian la media aritmética, sus valores extremos sí cambian, ¿no? No como la mediana, ¿ya? Datito. Ahora, esto es lo más importante ¿cómo podríamos decirlo? De la clase de hoy día, que quiero que se aprendan, ¿ya? Entonces, disculpen, es que me está hablando la doctora. Ya, está bien. Ahora, tenemos curvas, ¿ya? Tenemos curvas, tanto simétrica como asimétrica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una curva simétrica, ¿ya? Esta es una curva simétrica. La curva es normal y es simétrica. ¿Qué quiere decir?
de que la media, la mediana y la moda son iguales. O sea, mi mediana es igual, bueno, mi media aritmética es igual que mi mediana y mi mediana es igual que mi moda, ¿ya? Esto es una simetría. Están iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando son asimétricas? Ahora, cuando te dicen, y escuchen bien chicos, tómenle foto, cuando tu media aritmética es menor que tu mediana y tu mediana es menor que tu moda, es igual a una asimetría negativa hacia la izquierda, ¿ya? Por favor, no se olviden, ¿ya? Si tu media aritmética es menor que tu mediana y tu mediana es menor que tu moda, es una simetría negativa hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa? Caso contrario, que tu media aritmética es mayor que tu mediana y tu mediana es mayor que tu moda. Entonces, aquí sería una asimetría positiva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, tenemos tanto una asimetría negativa hacia la izquierda, y una asimetría positiva hacia la derecha. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, esta es mi curva asimétrica. Ya vimos nuestra curva simétrica, nuestra curva asimétrica. ¿Qué quiere decir? Si mi media aritmética es menor que mi mediana y mi mediana es menor que mi moda, es menor que mi moda como sale acá, entonces es una asimetría negativa hacia la izquierda. ¿Ya? Ejemplo. Y este es un ejercicio de su guía. En la población de docentes de la Universidad de San Martín de Porres se evaluó la característica de peso y se determinaron los siguientes valores. Ahí tienes tu media aritmética, tu mediana y tu moda. Ahora, determine usted si existe simetría o asimetría. Entonces, para ustedes, chicos, aquí, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La D. La D. La D. Ajá. Negativa. Sí, exacto. Muy bien, chicos. Perfecto. Ay, los quiero. Entonces, sí, tienen razón. Mi media es 85, es menor que mi mediana, que es 90, y es menor que mi moda, que es 95. Entonces, es una asimetría negativa hacia la izquierda, ¿ya? Por ejemplo, simetría no son iguales. Simetría hacia la izquierda no es. Asimetría sí es, pero puede haber mejores respuestas. Asimetría negativa, asimetría positiva no es. Entonces, asimetría negativa. Muy bien, letra D. Muy bien, chicos. Ahora sí, las medidas de... Está bien. Estas son las medidas de posición. Vamos a hablar sobre cuartiles, deciles y percentiles. ¿Y qué es eso, Clau? Siempre acuérdate de esto. Cuartiles, de 4. Deciles, de 10. Y percentiles de percent vendría a ser 100. Con eso ya sabes todo, ¿ya? Ahora, los cuartiles son estos. Son aquellos que dividen la distribución en 4 partes iguales, en donde cada uno de ellos incluye el 25% de las observaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi línea y mis cuartiles van a dividir en 4 partes iguales, ¿ya? Espérate, en 4 partes iguales. Entonces, acá es
Este es mi Q1, mi Q2 y mi Q3. Y dividen en 4 partes iguales. Se ven 25, 25, 25, 25. Y todos suman 100. Ahora, mucho cuidado con la resolución de preguntas. Te pueden decir, ¿cuántos cuartiles? No, a ver, ¿qué te pueden preguntar? ¿En cuánto dividen los cuartiles? Los cuartiles dividen en 4 partes iguales. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos cuartiles hay, chicos? Uno. 1, a ver, les doy opciones. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Ayúdame, Clau. Ustedes dicen 1. 2. 3. ¿Ya? Está bien. Muy bien. Entonces, gracias por participar, chicos. En verdad, son 3 cuartiles. ¿Por qué? Cuartiles son, a ver, ¿cómo lo explico? Son 3 cuartiles aquí, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que dividen en 4 partes iguales. ¿Ya? Entonces solo existe 3 cuartiles. Cuartil 1 que divide, cuartil 2 que divide y cuartil 3 que divide en 4 partes iguales. Por eso mucho cuidado con lo que te preguntan. Te pueden preguntar ¿cuántos cuartiles hay? Y otra pueden decir ¿en cuánto divide los cuartiles? O sea, ¿en cuánto dividen? Dividen en 4 partes iguales. ¿Ya? Entonces, ojito con eso. Entonces, si yo les dijera, los deciles dividen en 10 partes iguales, ¿no? Entonces, decil 1, 2, 3, dividen en 10 partes iguales. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos deciles hay aquí? 9. 9. Exacto, muy bien, serían 9 deciles. Perfecto. Son 9 deciles que dividen en 10 partes iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo acá percentiles, los percentiles son los que dividen en 100 partes iguales. Entonces, ¿cuántos percentiles hay, chicos? 99. Exacto, muy bien. Serían 99 percentiles que dividen en 100 partes iguales. Muy bien, chicos, perfecto. Si ya me entendieron eso, entendieron todo, 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 todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ubicar dónde están mis cuartiles. ¿Ya? Entonces yo les había dicho que mis cuartiles estaban en este recuadro, en el HI porcentual. Entonces yo les dije, ¿dónde ubico mis 25%? Porque mi Q vendría a ser 25%. Mi Q2 vendría a ser 50%. Y mi Q3 vendría a ser 75%. ¿Ya? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, quiero hallar mi Q1, entonces yo me ubico en esta tabla y veo, pucha, mi 25% está acá, ¿no? Entonces, como está mi 25%, entonces, ¿qué hago? Pucha, Clau me dijo de que haga 2 y 3, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre el 18.75 y el 51.25. Entonces, Clau me dijo que utilizar el que se pase. Entonces, el que se pasa es 51.25. O sea, utiliza el número que se pase. Entonces, mi Q1, o sea, mi cuartil 1 está en la clase 3. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿en dónde está mi cuartil 3? Y yo sé que está entre el 70 y el 90. Entonces, para ustedes, ¿dónde estaría el cuartil 3?
En la quinta clase. Exacto, muy perfecto, chicos. Sería en la quinta clase, ¿por qué? Porque es el que se pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de deciles, ¿ya? El decil 6 vendría a ser 60%, ¿no? El decil 8 vendría a ser 80%, porque se dividen en tres partes iguales. Por ejemplo, chicos, si yo les dijera, y nos vamos acá, igual, ¿dónde está, en qué clase está mi decil 8? De estar acá. En la clase 5. Exacto. Exacto, sería en la clase 5. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿dónde está mi decil 6? ¿En qué clase estaría? En ¿En la clase 4? Exacto, porque aquí estaría el 60%, ¿no? Entonces, se iría a la clase 4, decil 6. Y así, digamos, mi percentiles. Yo quiero saber dónde está mi clase 10. No, mi percentil 10. ¿En qué clase estaría? 2. Clase 2. En la clase 2. Exacto, perfecto, estaría aquí porque estaría entre el 7.5 y el 18.75, por lo cual mi percentil estaría en la clase 2. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, han entendido, si han entendido eso, ya son cracks, ya se coronaron en esta clase. Una pregunta. Sí, dime. En cuanto, por ejemplo, ahí en los cuartiles, arriba, en Ajá. el que pusiste, ahí, por ejemplo, me dijiste que el cuartil 1 estaría el 25%, pero el cuartil 2, que corresponde al 50%, también estaría en el mismo lugar, ¿no? También estaría en el cuartil, estaría en la clase 3. Ajá. Entonces, Ajá, se pueden repite la compartir. respuesta. Sí, sería la misma Ahí. respuesta. Ok, gracias. Ajá. Ahora, datito importante, quiero que sepan de que la media aritmética, entonces, en este caso, la media aritmética vendría a ser 50%. Pero ¿quién más es 50%? 50% es el cuartil 2, ¿no? Que también es 50%. ¿Quién más es 50%? ¿Qué decil vendría a ser 50%? 5. Exacto. ¿Qué percentil vendría a ser 50%? 50. 50, perfecto. Entonces, tengan en cuenta esto. Entonces, la mediana es igual que el cuartil 2. La mediana es igual que el decil 5. La mediana es igual que el percentil 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambos son 50%. ¿Ya? Ahora, ya para acabar, chicos. Obviamente les he puesto las fórmulas raras estas, ¿ya? Entonces, se los pongo para conocimiento de ustedes, no lo voy a tomar, no les van a tomar, no les van a pedir, pero igual, por si acasito, si es que les preguntan algo, ahí cualquier cosita ya lo tienen en su PDF. Ya. Ahora, medidas de resumen numérico para variables cualitativas. Vamos a hablar sobre la razón, la proporción y la tasa. Ya, entonces ustedes ya han visto eso y lo van a ver en epidemiología, de seguro. Entonces, la razón vendría a ser, más que todo, donde el numerador y el denominador son excluyentes. ¿O qué quiere decir? De que el numerador y el denominador no tienen nada que ver. Por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, si tenemos 380 camas hospitalarias y 95 enfermeras, entonces encontrar la razón, una de ellas, entonces, por ejemplo, 380 camas hospitalarias no tienen nada que ver con 95 enfermeras. Por eso vendría a ser razón. ¿Por qué? Porque el numerador no es, o sea, no es parte del denominador. ¿Qué quiere decir? Que son excluyentes, no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, en la comparación por cociente entre número, la proporción, el numerador sí está incluido en el denominador. Por ejemplo,
si yo te digo, tenemos 800 casos de cáncer, pero dentro me dicen que hay varios cánceres, por ejemplo, de pulmón, de, de, de piel, de hígado, de vejiga, ¿no? Entonces, digamos, ya de estos 800, 200 son de pulmón, 300 son de piel, 200 son de pulmón, de hígado y 100 son de vejiga. Entonces, si me dicen, hallar la prevalencia del cáncer de pulmón, entonces yo sé de que 200 personas tienen cáncer de pulmón, o sea, el total es un cáncer, ¿no? O sea, 100 personas de estas, o sea, 800 personas tienen cáncer, pero ¿quiénes tienen cáncer de pulmón específico? Son 200 personas. Por eso, el numerador está incluido en el denominador, porque es parte de los que tienen cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo acá, si en una población hubo 175 casos de cáncer de pulmón en total, de un total de estos, todos los ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que todos los casos específicos, por ejemplo, cáncer de pulmonar, están dentro del total de totales, ¿no? Entonces, esa es como que em, ¿cómo se dice? La teoría, o sea, la teoría de la proporción, que el numerador está incluido en el denominador, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, por ejemplo, las camas hospitalarias no tienen nada que ver con las enfermeras, ¿ya? Entonces, por eso, esa es razón, no tienen nada que ver, son excluyentes. Y la tasa, bueno, que es un número de eventos ocurridos en un tiempo y lugar determinado en una población expuesta. Teoría, ¿ya? Pero más que todo van a tomar, uy, no, razón y proporción, ¿ya? Entonces, acá tengo unas preguntitas que vienen en su guía de seminario que la vamos a resolver. Ya, para ustedes, si la variable es cuantitativa continua, los gráficos que le corresponde es histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Entonces, yo les había dicho eso en la clase pasada. Entonces, ¿qué vendría a ser, verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Habíamos dicho que las variables cuantitativas continuas, los gráficos vendrían a ser histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Muy bien, sería verdadero. A ver, aquí en un conjunto de observaciones, siempre la moda, la mediana y la media aritmética son iguales. Falso. Falso. Falso, perfecto, porque no siempre van a ser iguales, siempre van a tender a modificarse, por eso hay asimetrías. Asimetrías. Muy bien. Este lo dejamos al último, ¿ya? Ah, no, este no. Te dice, los cuartiles son 4 valores que dividen la distribución en 4 grupos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién me dijo verdadero? ¿Por qué es falso, chicos? Porque dividen 4 partes iguales, pero son 3 cuartiles. Exacto, muy bien. Son 3 cuartiles, vendrían a ser, son 3 cuartiles, son 3 valores que dividen la distribución en 4 partes iguales. Por eso, chicos, lean bien, ¿ya? Miren lo que te preguntan. Está perfecto, chicos. Ahora, esto todavía, ¿ya? Ahora te dice, el valor de la mediana es sensible a los valores extremos de la distribución de datos. ¿Verdadero o falso? Lo que acabamos de ver. Falso. Es sensible. Falso. Falso, perfecto, porque yo puedo modificar mis valores extremos y no va a cambiar mi mediana, ¿ya? Entonces, perfecto, chicos, me encanta que respondan y que hayan entendido, ¿ya? A ver, la tasa es una razón, o sea, ya para ahí han comenzado mal. La tasa y la razón son cosas distintas. Es un cociente entre dos cantidades de la misma naturaleza, ¿verdadero o falso? Falso.
Falso, perfecto, muy bien. Porque la tasa no es una razón, ¿ya? Entonces, son cosas muy diferentes. Ya volví. Ay, no. Yo pensé que me iba a durar más la batería. Discúlpenme, chicos. A ver, un ratito. Voy a seguir. Ah, ya. Sigue grabando. Ya, perfecto. Ya, a ver. Entonces voy a seguir compartiendo pantalla. Ya para acabar, chicos, porque ya estamos acabando ya. Oh, qué raro. A ver, a ver, a ver. A ver. Listo. Ya. Ahora, nos dicen, siguiente pregunta. La proporción es un cociente, ya, me dicen es un cociente, ¿sí? Es un cociente entre dos cantidades distintas de distinta naturaleza, de tal manera que el numerador no es parte del denominador. ¿Verdadero o falso? Falsazo, ¿verdad? Falsazo. ¿Por qué? Porque sí está incluido en el denominador. Ahora sí, si se tiene la siguiente serie de datos, por consiguiente, la media aritmética con el valor representativo es de 12,4. A ver, chicos, calculen y me dicen si es verdadero y falso. O falso. ¿Con una alergia? ¿Cómo? Verdadero. 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 Perfecto, genial. No tengo que confirmarlo porque ya sé que ustedes saben. Y ahora sí. La media aritmética del peso de las señoritas de la especialidad de estadística e investigación es 50 kilos. Ajá, ya, entonces mi media aritmética es 50 kilos, ¿no? Porque me dicen la media aritmética es 50 kilos. El peso mediano
es 47 kilos. Y el peso modal vendría a ser 44. Entonces, por consiguiente, la distribución de pesos es una asimetría negativa. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque la moda Falso. es menor que las dos también. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué asimetría vendría a ser, chicos? Asimetría positiva a la derecha. Exacto, muy bien. Ah, me importa, ya. Muy bien, chicos. Vendría a ser eso. Perfecto, lo han hecho muy, muy bien. Ahora, ya el último pregunta ya para irnos, ¿no? Y yo sé que han entendido muy bien, los felicito. Te dicen, si el valor del percentil 10 es P10 25, nos indica que el 10% de las observaciones están por encima del 25 y que el 90% restante de las observaciones están por debajo de 25, antes que les vuele la cabeza, lo vamos a hacer, los vamos a desmenuzar, ¿ya? Para que se entienda. A ver. Chan, chan, chan. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Me dicen, tenemos la línea y nos dicen, si el valor del percentil 10, mi percentil 10 está acá, es 25, o sea, es 25, entonces nos indica que el 10% está por encima, o sea que esto es 10%, y que el 90% restante está por debajo desde el 25. Entonces, ¿ustedes creen que eso está bien, chicos? No. No tendría mucho sentido. No, no. Entonces, ¿qué sería? Sería falso. ¿Por qué? Porque sería al revés, ¿no? Acá debería ser el 10%, porque acá está el P10, ¿no? Y el resto estaría por encima de 25%. O sea, esto sería 90%. Por lo cual, la respuesta sería falso. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser la resolución de las preguntas. Espero que se haya entendido. Igual, ¿ahorita tienen alguna pregunta o duda sobre el tema? ¿O ha quedado claro? Yo tenía una pregunta. Sí, dime. Es que al inicio de la clase mostraste que las principales medidas de tendencia central también estaba incluidos los cuartiles, pero también están las medidas de posición. O sea, si en una pregunta nos preguntan sobre eso, ¿cuartiles está en Ya. posición y en tendencia central? Ya, es que las medidas de tendencia central, em, dentro de ellas está los cuartiles, o sea, está dentro, ¿ya? Entonces, tómalo que dentro de las medidas de tendencia central, todas son estas, ¿ya? Y un tipo de tendencia central son los cuartiles que son de posición, pero en sí todas son de tendencia central, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. En el caso de la moda, digamos, me dan mi cuadrito, ¿no? Y con todos los valores, yo siempre voy a tener que elegir o guiarme de la frecuencia absoluta simple, ¿verdad? O sea, de la FI. Sí. Y en el caso de, ay, ¿cómo era el otro? Media, no. Había uno más. Con la frecuencia relativa acumulada, pero no sé si en ese caso también siempre se usa. Ese, Esta la de acá. mediana. Ujú. No, eso es cuando están en datos agrupados, cuando están en gráficos, y es que una cosa es que lo agrupan en grupos, o sea, de, o sea, para ordenarlos, y otra cosa es una mediana, una moda dentro de una tabla de frecuencias. Ahí sí hablamos de datos agrupados.
Entonces, cuando son datos agrupados, te van a pedir determinar dónde está la mediana, determinar dónde está la media aritmética o algo así. Entonces, aquí se utiliza solo en tablas de frecuencia, ¿ya? Pero por el momento solo date, o sea, por ejemplo, siempre nos fijamos en el FI, siempre, siempre, ¿ya? No veas otro, solo ese, Oye, gracias, Clau. ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, chicos, entonces espero que se haya entendido. Sé que me han escrito, esta semana ha sido un poquito complicada, pero he tratado en la medida de responder sus preguntitas, más que todo en la noche y en la madrugada, ¿no? Entonces, igual, tengan esa confianza de decirme o preguntarme algo. Me han pedido, por ejemplo, justo cómo hacer o elaborar un histograma y no he tenido el tiempo porque no he tenido una laptop cerca porque he estado fuera de casa, ¿no? Entonces, pero igual, cualquier duda, pregunta, así sea lo más mínimo posible o crean que sea lo más obvio, me lo pueden preguntar, ¿no? O sea, estoy aquí para ayudarlos. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a enviar su... Ah, ¿dónde está? Les voy a enviar su post-test. Ya, un ratito. Voy a detener la grabación.